Evas Urbanas es presentado por Law Office of Carla López Fernández. Hay una identidad que uno construye durante años, la del país donde naciste, la de la familia, la del trabajo que te dio un lugar. Sos alguien reconocida, hasta que la vida te para en seco y te impulsa a preguntarte qué queda cuando te quitas todo eso de encima. A mi invitada de hoy le tocó vivir esa pregunta de la forma más directa. Tessie Tafich, una exitosa empresaria con una posición, un mundo armado a su alrededor, y en el punto más alto algo la hizo frenar y mirar hacia adentro, hacia lo que ninguna credencial contesta. Desde ahí tomó decisiones difíciles, dejar lo conocido, cambiar de país, empezar otra vez sin la red de apoyo pues, que tenía en su lugar de origen, y algo que en nuestra cultura todavía incomoda a más de una: decidir con todas las letras que la maternidad no era su camino. Hoy es coach en transformación y liderazgo, escritora, conferencista y comunicadora. Y todo lo que sacó de aquel proceso en lo que ahora pone al servicio de otras mujeres. De eso venimos a conversar en este primer episodio. ¿Cómo se reinventa una mujer? ¿Cómo es ese proceso de transformación, de autoconocimiento? Queremos darle la más cordial bienvenida a nuestra querida Tessie Tafich al primer episodio de Evas Urbanas. ¡Qué emoción, Cristiana! Gracias por este espacio, por esta invitación, por tu cariño y por poner este espacio a la expansión de la conciencia. Gracias por cada una de tus palabras que han sido hermosas. Nosotras que, tenemos prácticamente el mismo tiempo de haber migrado, el mismo tiempo de habernos, que se nos haya cambiado completamente la vida. Pero antes de empezar, yo quiero comentarles cómo fue que nos conocimos Tessie y yo, porque creo que también para las personas que se andan tratando de abrir camino acá, de conectarse, y siempre pienso que la mentalidad y la intención es como un Wi-Fi, y que uno va de alguna manera atrayendo lo que tu alma está buscando, que son, conexiones auténticas, reales. Y cuando uno está en un país nuevo, uno anhela volver a tener esa comunidad. Y vean ustedes que conocí a un argentino español, un gran amigo, Juan Enis, y él hace unas paellas con el propósito de conectar, porque los que venimos de otros países, eso es lo que queremos, podernos conectar con otras personas. Como excusa puso lo de la paella. Y en una de esas paellas, así de una manera tan random, tan espontánea, yo voy a esas paellas y me encuentro con Tessie. Yo a Tessie no la conocía, pero contanos un poquito, Tessie, ¿cómo fue? Me encanta que cuentes estas historias, porque ahí es donde empezamos a ver cómo todos nos podemos encontrar y conectar. Yo recibo una invitación de un amigo mío artista y me dice, mira, hay una paella, la paella de Juan, ¿la conoces? No tengo ni idea, pero si algo yo he aprendido, Cristiana, en los últimos años de mi vida, es algo que me enseñó mi gran maestra Byron Katie, a quien amo profundamente y admiro. Y ella dice mucho una cosa que es, follow the simple direction. Sigue la simple instrucción. Si te llega una invitación, ¿por qué no? Como ahora estamos en esta época mundialista, se ha hecho esta frase tan famosa en México, y si sí voy, ¿qué puede pasar? ¿No? Entonces es follow the simple direction. Me llega la invitación a la paella de Juan, famosísima en Miami. Quien no ha ido se lo ha perdido, los invito a que vayan. Sí. Y ahí te encuentro, porque nos toca sentarnos juntas a comer la paella y nos ponemos a hablar. Entonces, es este ejemplo de que cuando seguimos las simples instrucciones del universo, le estamos dando espacio a que la magia suceda. Y gracias a ese momento, gracias a un sí mío, gracias a otro sí tuyo, hoy estamos aquí, en este espacio para compartir y que se crea desde el amor, o sea, desde esta ingenuidad del conectarnos desde lo que nos identifica. Y hemos encontrado que tenemos muchas cosas en común. Pero cuando no creamos este espacio de comunicación, de interrelaciones como seres humanos,
¿cómo nos vamos a conectar? Y creo que cuando abrimos una conversación, nos conectamos, nos identificamos, y es ahí en ese punto en donde podemos ver que todo ya está dado para nosotros, que es simplemente seguir la instrucción. Y es tan refrescante, por eso siempre me ha motivado, me llena de entusiasmo y de ilusión poder tener este espacio. De estas conversaciones que resultan tan nutritivas y tan importantes. Hay mucho que contar alrededor de tu experiencia. Creo que a veces, independientemente de la edad que uno tenga, porque sos una mujer joven, pero con un apetito por aprender y por vivir desde, bueno, que te enamoraste de las palabras tan pequeñitas, ¿no? Y hay un tema en particular que suena fácil, suena repetitivo, como es la reinvención. Sin embargo, ¿cuál es la arquitectura de una reinvención? O sea, estaba pensando hoy en la mañana viendo parte de tus entrevistas, que las pueden ver también en YouTube, que cómo se va hilarando una reinvención. Vos naciste en México. Contanos un poquito ese recorrido. Estaba en Tulum, ya con toda una vida hecha. Y de repente, ¡pum!, me voy a Miami. Que pareciera que es algo, una cosa, digamos, como una decisión irresponsable o demasiado espontánea para algunas personas. Pero a veces siento que hay una gran bendición en las caídas, en los fracasos, en romperte y en tocar fondo. Para mí es una bendición extraordinaria. A veces se necesita, a veces no. En tu caso, ¿cómo fue? Nací en México, como bien lo acabas de mencionar. Tulum, bueno, ya viene en una época a mis 30 años, ¿no? Que esta etapa fue hace 10, tengo 40. Pero bueno, nací en México y crecí en Monterrey, en un municipio que se llama San Pedro, que es un municipio chiquito, pero lo menciono porque es un municipio también que es muy cerrado en cuanto a sociedad. Entonces, crezco ahí y a los 10 años regreso a vivir a la Ciudad de México. Y ahí me encuentro con mi más grande amor y mi primer amor, que es la palabra. Yo desde muy chiquita empecé a escribir. Sí. De hecho, es muy simpático porque algo que nos conecta a ti y a mí es la poesía. Sí. O sea, yo tengo 3 libros de poesía que nadie sabe. Me muero. Y empiezo a escribir poesía. Sí. Y entonces yo era una poeta nata y participaba en todos los concursos de oratoria del colegio. Siempre ganaba primer lugar a nivel local, estatal, nacional. Y ahí tengo todos mis diplomas y la oratoria y el poder de la palabra. Y era como esta niña en su plena comunicación. Yo soy muy cuidadosa en mis palabras. No quiero usar la palabra necesidad, porque hoy estoy cierta, clara y segura que esa niña no necesitaba nada, sino se estaba dando a su entrega y propósito, que claro, en ese momento no sabes que este es tu propósito de vida, pero hoy cuando la gente me pregunta, ¿cuál sería como tu mayor bendición? Que encontré mi propósito a los 6, 7 años y no lo dejé. Muchas veces quise escapar de él y como que ponerlo en un cajón y cerrarlo y decir, no, esto no es para mí. Pero la vida siempre te vuelve a regresar al punto de su plan. Entonces yo muchas veces en este proceso de la infancia era como, no, pero ¿cómo voy a ser escritora? No, pero ¿cómo voy a ser oradora? No, pero esto es una locura. Ahí empiezo a hacer radio a los 9 años, empiezo a escribir para un periódico a los 9 años, siendo una niña para el suplemento de niños. ¡Wow! Pero era como que esto es lo mío, o sea, este es mi ámbito. Pero por el otro lado empiezan a suceder todas las tentaciones, ¿no? La universidad, el querer tener un buen trabajo, el querer hacer tu propio dinero, el ser independiente. Y entonces luego empieza el ruido de la sociedad, que era lo que mencionabas. Pero te tienes que casar, pero tienes que ser mamá, pero entonces calladita te ves más bonita. Entonces viene como un proceso de evolución muy grande en mi vida. Pero yo digo que muchas veces le puse el cuerno a mi propósito, o los cachos, como dicen ustedes, sí. Y no pude. O sea, la vida siempre te regresa. Entonces, un poco ese es el camino con mi recorrido en este ámbito, hasta que hace unos años me rendí por completo. Lo que mencionabas, me voy a Tulum.
digo, en un recorrido previo a varios trabajos bastante interesantes. Trabajé para varias revistas, para Marta de Baile, que es de Nicaragua, de donde eres tú, el honor de trabajar con ella, con Eugenia, su hermana, como editora, para el gobierno de mi país, en empresas internacionales también increíbles, pero siempre como en esta dualidad, ¿no? De sí me gusta la comunicación y el poder de la palabra, pero con esta creencia muy arraigada de que si soy escritora me voy a morir de hambre. Sí. Hasta que, bueno, decidí renunciar a mi trabajo, estaba aplicando al doctorado, ya venía de terminar la maestría, me voy a Tulum a escribir una novela, veo una oportunidad de negocio, me enfoco en el negocio, me olvido del doctorado, me olvido de la novela, y bueno, pasan ciertas cosas que al final la vida te va dando avisos también, porque la vida es súper amable. Sí. Te va preparando, te va dando avisos, hasta que ya al final fue un episodio en donde la vida me dijo, no más, este ya no es tu camino y ya no te voy a dar la opción de que sigas rechazándolo o huyendo de él. Entonces ahí decido dejar Tulum, regreso a la Ciudad de México, empieza la pandemia, pero fíjate Dios cómo me ama, porque dejo un negocio de turismo cuando empieza una pandemia a nivel mundial, o sea, fue muy heavy. Yo creo que ahí como que lo tenía consciente, no tan consciente, pero cuando ya logras hacer este espacio de suspensión, que es una de mis herramientas en coaching muy importantes, que yo digo, poco a poco despegarnos de las emociones y convertirnos en un dron. Cuando ya puedes ser un dron y ver todo desde arriba, Cris, te das cuenta que, te lo juro que se me pone la piel chinita, o sea, el plan de Dios es tan maravilloso, es que no tiene un milímetro de error, o sea, todo es perfecto. Y ahí, bueno, vuelvo a la Ciudad de México y ahí es donde un día me siento a trabajar con mi gran coach, Valeria Guerra, a quien siempre menciono, y le dije, yo quiero la vida que tú estás viviendo. Dime cómo. Me dijo, ¿estás lista? Sí, vamos a trabajar. Y ahí me senté a diseñar la vida que hoy estoy viviendo. Pero con esta simple pregunta de empezar a, ¿es verdad el cuento que me estoy contando? ¿Es verdad que si soy escritora me voy a morir de hambre? ¿Es verdad que calladita te ves más bonita? ¿Es verdad que casarte es lo único que existe en la vida? ¿Es verdad que ser mamá es para lo único que servimos las mujeres? Entonces, claro, cuando abres la primera pregunta, o sea, sí, claro. Por no decir mierda, pero se te explotan las preguntas, ¿no? Sí. Y es un no parar, pero es fantástico. Totalmente, yo creo como, bueno, viendo las entrevistas que has dado y que decís soy adicta a la vida, y pienso que es que el entusiasmo, la ilusión y todo esto es contagiosa, y qué riquísimo uno contagiarse de eso. De eso es lo que uno tiene que contagiarse. Y yo te estaba compartiendo ahora un podcast que me encanta, se los recomiendo, Roca Project, el podcast. Y ahí estaba hablando este invitado sobre que uno nace con un don, todos nacemos con algo, ¿no? Un don, un genio. Sin embargo, por estos mandatos sociales, por esta ideal que nos han, digamos, que uno ve, ¿no? en la televisión, en tantos referentes, y uno dice, ese es el paradigma del éxito. Y para eso, o sea, tenés que ser abogado o arquitecto o qué sé yo. Y uno se va y uno viene con una vocación. Y uno cómo se va desviando por todas esas cosas. Y es interesante porque vos desde los 9 años ya habías identificado que querías ser escritora. Y es interesante porque ¿cuántos de nosotros podemos decir, yo nací cantando, me encantaba cantar, pero me tuve que desviar varias veces porque yo digo, igualmente me decían, no, del canto no va a vivir, no hay ni siquiera industria en tu país de la música, pero uno se empeña de repente y precisamente por todas esas cosas que te van diciendo y a veces con buena intención tu familia, uno se va desviando. Y cuando te vas desviando, tu alma, algo sucede, exactamente. ¿Y cómo? Porque muchas personas en algún momento dado pueden decir, ay, esto no es lo mío, pero ¿sabes qué? Me voy en automático. Y ¿sabes qué? No quiero ni meterle eso porque tengo que ser práctica, porque aquí esta ocupación o este deseo no me va a pagar las facturas.
y a la hora de la verdad, bueno, me pasó. Yo digo, aquí no voy a poder seguir con esto, voy a tener que hacer algo para sostenerme. ¿Cómo fuiste encontrando ese equilibrio dentro de la pasión? Porque ahora ya estás en otro estadio de poder combinar entre la pasión y también entre lo que paga las facturas. Y además trabajar para que tu pasión pague las facturas. Hago una pausa porque hay información que vale la pena tener antes de necesitarla. Un accidente de tránsito, una caída, daños en tu casa o una aseguradora que retrasa, niega o paga mal una reclamación puede convertir un problema inesperado en una batalla desgastante. Y en esos momentos contar con una buena representación legal hace la diferencia. La abogada Carla López Fernández está al frente de su propia firma en Miami. Atiende casos de lesiones personales, accidentes de auto, reclamaciones de seguros de vivienda, daño a la propiedad y asuntos de derechos de familia. Con más de 15 años de experiencia, ofrece atención personalizada, servicio bilingüe y consultas iniciales gratuitas. No pagas honorarios a menos que gane tu caso. Tomen nota, 305-517-1116. También encontrá sus datos en la descripción de este episodio. Law Office of Carla López Fernández, porque cuando necesitas orientación legal, saber a quién llamar también es una forma de protegerte. Continuamos. Vos viniste para Miami, pero aquí no vamos a tener tanto tiempo para ir, digamos, como viendo cada momento de las decisiones que te tocó tomar. ¿Cuál fue el momento en que vos dijiste, sabes qué? Estoy acá con toda esta situación de éxito, ¿verdad? Del paradigma del éxito. Y vos dijiste, ahí había algo en vos, había un terreno fértil preparado para captar esas señales. ¿Qué le dirías vos a las mujeres que de repente le pasan por aquí constantemente las señales y algo pasa y no le hacen caso? Yo creo que sí le hacen caso, pero gana más el miedo que el saber que llegó un punto en la vida en donde la vida te está invitando a ponerte en la incomodidad de cuestionarte, en la incomodidad física de una mudanza, en la incomodidad social de tomar decisiones. Y entonces, ahí es una moneda al aire, Cristiana, porque muchas veces atendemos el llamado y otras no. Lo que sí estoy cierta y clara es que nadie se va de esta vida sin atender realmente el llamado de la conciencia. O sea, tú lo puedes apagar y ponerle pausa muchas veces, pero tarde o temprano la vida te va a hacer esta invitación a su manera, sí, en donde sí un poco te pone contra la pared y te dice, ya no más. Entonces, ahora cada vez que viene un proceso, un reto, una situación, yo me acuerdo que tengo dos opciones. O me entrego y me rindo, o la voy a pasar muy mal. Hay una analogía que a mí me gusta mucho y me encantaría compartirla en este espacio, que es, imagínate que estamos hoy en un campamento y estamos varias personas dormidas en la misma cabaña, ¿no? Como en estos campamentos que van los niños y las niñas. Y la alarma suena. Y hay quien decide despertarse a la primera que suena la alarma, y hay quien dice, ay no, 5 minutos más porque tengo frío, y hay otros que dicen, ay no, prefiero quedarme sin desayunar, pero me duermo media hora más. La alarma de la vida, Cristiana, suena para todos. No hay distinción, no hay separación. Esta frecuencia del amor tiene esta alarma para todos por igual, pero cada quien decide cuándo despertarse. Y hay gente que se va de la vida sin despertar y está muy bien, pero hay gente que dice, como yo, no, güey, yo ya, esta que sea la última, entonces prefiero despertarme y ver y trabajar. Pero ambas opciones son muy amorosas. sí, Pero a cada quien le llega su momento. Lo que sí es muy retador es saber que está sonando la alarma y no despertarte, porque sabes que la alarma va a volver a sonar, y va a volver a sonar, y va a volver a sonar. Lo que no sabes es
en qué intensidad va a sonar la siguiente vez. Entonces, es ahí en donde yo digo, si hoy la vida te está extendiendo una invitación, tómala. No le des tantas vueltas y sin forzar tanto la historia, agarra al toro por los cuernos, porque también se nos olvida que del otro lado del puente, aunque crucemos con las piernas temblando, hay un regalo maravilloso en esa experiencia. Entonces, como yo ya he descubierto esos regalos, ya me entrego. Y es más, casi que, ok, listos, empújenme que corro el puente, porque soy una apasionada de eso. Porque cada vez me conecto más en poder ver los regalos. Pero claro, los primeros pasos a cruzar los primeros puentes son muy retadores. Pero luego te vuelves adicta. Sí. Ahora, siempre me pregunto, porque entrevistando tantas mujeres durante más de, casi 2 décadas, admiro tanto la maternidad, digamos la maternidad tradicional, porque me pongo en los zapatos de alguna manera y digo, wow, que mantener la calma, mantener la coherencia cuando uno es solo, o sea, son solo mis decisiones. A ver, no es que sea más fácil o sea más difícil, pero a ver, seamos claros también, tener hijos que le impacta cualquier movimiento que vos hagas, oh my God, es sumamente desafiante. Y me pregunto, ¿será porque uno, cuando está en ese proceso de autoconocimiento, uno sabe que necesita de calma, de silencio, de soledad para poder atraer ese autoconocimiento? Y yo digo, ¿será que las madres no están teniendo ese tiempo? No todas, ¿verdad? Pero sí, a veces siento, y en este país que a mí se me estrelló un poco, en mi país es más lento todo, es distinto, pero acá es tan acelerado todo que yo digo, es que no están teniendo tiempo ni para apaciguarse. Vos que además como coach has, estado en constante contacto con mucha gente y también con mujeres, ¿cómo ves eso vos? Porque si alguien pudiera decir, bueno, es que esta mujer no tiene hijos, a mí a veces muchos me lo dicen, ¿verdad? Claro, es que vos no tenés hijos, podés tener libertad, podés hacer lo que querás, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, yo siento también que es una decisión, ¿verdad? O sea, hay que procurarse esos espacios también. ¿Has compartido con mujeres que han logrado ese equilibrio? ¿Cómo hacen para malabarear con tu guía o desde tu perspectiva? ¿Qué le diría a esas mujeres que están ejerciendo la maternidad, criando y que dicen, pero es que no sé ni por dónde empezar para conocerme? Primero que nada, que las admiro muchísimo. Me parece el trabajo más retador, la maternidad. Lo veo todos los días. También he escuchado esa conversación de, bueno, pero ¿vas a tener hijos o no? Bueno, pero es que como tú no eres mamá. Sí. Y yo creo que el maternar en la vida cristiana no solo es dar a luz físicamente. Claro, claro. O sea, yo creo que uno materna de muchas formas, pero estamos tan metidos en esta caja, sobre todo nosotras como mujeres latinas, sí, ¿no? En donde eres mujer y si no sufres y no tienes hijos, no vales. Y lo voy a decir directamente. Yo trabajo con muchas mamás que hoy me dicen, no tuve el tiempo de poder decidir. Pero si hoy pudiera regresar el tiempo, hoy no sería mamá. Tengo muchas otras mujeres que han decidido no tener hijos y que probablemente también se arrepienten. Entonces, en la viña del Señor hay de todo. Yo creo que es una conversación muy honesta con uno mismo. Y yo me siento muy agradecida y muy bendecida porque me pude dar ese espacio de escuchar a mi corazón. Y desde un lugar muy profundo de honestidad, decir, esto no es para mí. Y me parece una decisión muy retadora, porque siempre es más fácil seguir la corriente. Sí. Siempre es más fácil meterte en la caja. Siempre es más fácil decir, ay, pues sí, me caso, tengo hijos y no tengo que darle explicaciones a la gente. Y a ver, yo no le doy explicaciones a nadie, pero al final la gente siempre te cuestiona. Y cuando llegas a ese punto, entonces, ¿qué hice yo? Me cuestioné a mí. ¿Qué resuena realmente en tu interior? ¿Qué está conectado contigo?
Yo siempre pongo este ejemplo. En México hay una cosa que se llama cajeta, que es como un dulce de leche, y luego está la Nutella. Y entonces yo le decía a alguien, bueno, ¿tú comes cajeta? No, no me gusta. A mí tampoco me gustaría ser mamá. No, pero no lo puedes comparar. Claro, no, sí. sí. No, es que eres muy egoísta y muy envidiosa, me dice la gente. Yo creo que soy muy honesta. Y ahí es donde parte todo. ¿En qué nivel estoy siendo honesta conmigo misma? Para que a pesar del ruido externo, sea yo lo suficientemente valiente para decir, esto no es para mí. A mí me encanta viajar en solitud. Y hay mucha gente que me dice, es que eso no es para mí. Listo. O sea, entonces es ir encontrando el equilibrio, pero no ir todos como borregos, como nos han enseñado, como los caballos, sin voltear a ver, sin cuestionarme. Y es simplemente ser muy honesto con uno mismo. Volviendo a tu pregunta, ¿qué le diría a esas mamás, a esas mujeres que hoy están entre la vida profesional, entre la maternidad? Ojo, tengo muchas mujeres con las que trabajo que están ahora en el proceso del nido vacío también. Sí. Ahora en la crisis del matrimonio porque se me fueron los hijos y quién soy yo sin mis hijos y quiénes somos ahora nosotros como pareja. Entonces vienen muchos procesos retadores. Lo único que les puedo decir es siéntense a escuchar su corazón y con honestidad recordar que cada segundo tenemos la oportunidad de diseñar la vida que queremos vivir. Y claro, ya tengo los hijos, porque hay muchas mamás que me dicen, ¿ahora qué hago con ellos? ¿Los doy en adopción? Bueno, evidentemente no. Pero ¿cómo los integro a mi vida? ¿Cómo aprendo a vivir con ellos desde un nuevo lugar? Desde algo que sí funcione para mí, porque la otra es la entrega y el sacrificio. Y te tengo noticias. En el sacrificio hay todo menos amor. Entonces, si yo siento que estoy sacrificando mi vida y entregando mi vida para ti, te tengo noticias. Lo estás haciendo muy mal porque en el sacrificio hay todo menos amor. Entonces, ¿desde dónde también estoy amando? Desde la culpa, desde el egoísmo, desde el sacrificio, desde el qué dirán. ¿O estoy amando con honestidad? Y el tema particularmente de la maternidad, por toda esta, la conciencia colectiva, de dónde vienen nuestras creencias, por qué quiero esto o por qué no lo quiero, y todos los estigmas que existen alrededor de las decisiones que toma una persona, porque uno es único, y por lo tanto, el pensamiento tiene que nacer de uno y lo que uno desea o no es de uno. Y viendo en redes sociales despliegues y ahí uno más o menos puede más o menos tomarle la temperatura por donde anda lo que la gente piensa, ¿verdad? Lo que la gente piensa. El otro día estaba viendo, por ejemplo, alguien que compartió y decía una persona, nacimos para ser madres. Entonces, en los comentarios le decía, no todas nacimos para ser madres. Entonces, el aspecto, por ejemplo, de la identidad de un ser humano, ¿qué te hace ser un ser humano? Te hace, en el caso de las mujeres, si no sos madre, no sos un ser humano. Si no sos madre, no valés. Si no sos madre, y todo esto. Algunas porque biológicamente no tuvieron la posibilidad y otras porque tomaron la decisión de no hacerlo. Pero como humanos, la práctica de no juzgar, ¿verdad? Porque no es como que uno hace un switch y ya no termina uno de jugar. Todo el tiempo, eso es una práctica. Y ha sido un tema un poquito complejo en mi caso también, que no soy madre, porque la gente te juzga y la gente te critica y a veces duele un poco, ¿no? Porque vos decís, caramba, no quisiera que me percibieran de esta manera, pero al final te das cuenta que está bien, piensen lo que deseen. Pero además te voy a decir, duele el ego. Sí. Porque cuando tú te conectas con tu corazón y estás realmente viendo que el corazón está en paz, está en quietud. Entonces, claro, te hace ruido el ego de la sociedad, pero te voy a compartir esto a ti y a tu comunidad. Yo tengo una sobrina que es la mayor, se llama Alexa, y la amo. Y desde chiquita yo le decía, ¡ay, mi vida!
es que amo cuando llegas a la casa, pero amo más cuando te vas. Y entonces, claro, cuando era chiquita lloraba. Sí. Es que no me quieres, es que ¿por qué me dices eso? No, mi amor, te amo muchísimo y gozo cuando llegas, pero gozo más cuando te vas. Entonces, claro, por ejemplo, este ejemplo ya Alexa hoy se ríe, ¿no? Mis sobrinas se ríen, saben perfecto cómo soy, mi familia me conoce muy bien. Pero es, ¿por qué no permitirnos esa honestidad? Y el hecho de que, como yo le decía a Alexa, mi sobrina, el hecho de que yo te diga que cuando tú te vas soy muy feliz, no quiere decir que no te ame. Pero me amo primero a mí. Porque si no me amo primero a mí, no soy sincera y honesta conmigo, ¿qué te voy a dar a ti? Entonces, yo soy muy honesta, me amo desde la sinceridad y desde la honestidad, y desde ahí te puedo amar a ti. Hay detalles que terminan dando la identidad a todo un espacio y este bellísimo rótulo de Evas Urbanas es uno de ellos. Fue creado por Extreme Woodworks of South Florida, una empresa familiar de Doral con más de 19 años de experiencia en carpintería arquitectónica y fabricación a medida. Realizan cocinas, closet, mobiliario, exhibidores y proyectos personalizados para espacios residenciales y comerciales. Si tenés una idea y querés convertirla en una pieza única, contactalos. Sus datos están en pantalla y en la descripción de este episodio. También, por otro lado, vos que estuviste tanto en empresa pública como en empresa privada, y siempre me ha llamado la atención y lo he compartido de vez en cuando en mis historias, me vuelvo más feminista que nunca cuando ando con la menstruación. Porque voy a la farmacia, veo el precio de los utensilios que son para las mujeres y digo, pero ¿qué es esta barbaridad? ¿Por qué es tan caro? Y pienso, qué sorpresa, entro en LinkedIn y veo empresa menstruamigable y pienso, pero qué cosa más bella, qué lindo. Y te digo esto precisamente porque estas conversaciones alrededor, desde que uno dice, he sentido últimamente, desde que uno dice la palabra feminismo, ya las personas crean una especie de barrera. Y uno, bueno, a veces uno se toma ese tiempo y dice, espérate un momentito, hay muchas corrientes de feminismo, pero al final tenemos un legado que nos dejaron todas estas mujeres extraordinarias por las cuales podemos votar y podemos tomar decisiones. Y me gusta a mí en este espacio honrarlas, porque qué lindo que hayan seres humanos que alzan la voz por las que tal vez con las barreras del miedo o de la imposibilidad, qué sé yo, no lo hacen. Y vos que estuviste en empresas de este tipo, todavía hacen falta políticas para que las mujeres puedan estar en la crianza sin sufrirla, porque por eso la admiración que yo digo, wow, ¿por qué las mujeres que tienen que regresar a sus trabajos después de 3 meses de haber parido, cuando muchas veces te cortan, te hacen, o sea, es toda una transformación? Y yo digo, ¿por qué las empresas no están habilitadas para que la crianza no sea tan compleja o tanto peso? Y a veces veo también que las mujeres, es todo tan normalizado, como ahorita hablamos de la menopausia, de la perimenopausia y de todos estos temas, está tan normalizado que es como que, bueno, así ha sido siempre. Y entonces, como así ha sido siempre, las mujeres, hasta hace poco se está investigando el impacto que tiene la menopausia en el cerebro de las mujeres. Hasta hace poco, un montón de cosas. Entonces, me gustaría tu opinión, porque para mí sos una mujer que refleja esa frescura de la mujer de hoy, de que toma sus decisiones. ¿Qué implica? ¿Qué significa realmente el empoderamiento? ¿Verdad? Que no es, a veces se tergiversa la palabra empoderamiento. Si no hay autoconocimiento, ¿de dónde va a haber empoderamiento? ¿Verdad? ¿Qué pensás vos de esto? Porque a veces siento que no nos queda también espacio como colectivo, nosotras las mujeres, no querer participar, por ejemplo, ni en organizaciones, ni en eventos que tengan que ver con los derechos humanos de las mujeres. Y pienso, ¿y entonces cuándo van a comenzar a cambiar estas cosas en las empresas? ¿Cuándo van a haber leyes? Ya hay, por ejemplo, en algunos espacios donde no se cobran por ejemplo, las toallas sanitarias, porque es algo biológico, no es algo que se te ocurrió. O sea, no es algo que me engordé, no. ¿Qué nos puedes compartir alrededor de esto? Uy, es un tema muy extenso para mí. Hay 2 palabras que
me llaman la atención. Una es feminismo y otra es empoderamiento, porque no convivo ni comparto con ninguna de las dos. Yo estoy más anclada en un tema ontológico, que la ontología es la rama de la filosofía que estudia al ser humano. Entonces, cuando ya estamos hablando de feminismo, ya hay separación. Y desde ahí es un reto muy grande integrarnos. Sí. Porque entonces creo que el feminismo es todo esto que tiene que estar en contra de los hombres. Pero si yo no integro a los hombres, que son parte de mi sociedad, Sí. ¿cómo quiero brillar como mujer? Entonces, cuando yo estoy en el feminismo, de manera inconsciente, todo esto es bien inconsciente, Sí. estoy separando al hombre. Y yo requiero del hombre para poder crear la transformación. Sí. Porque en el amor más puro, en esta frecuencia elevada del amor, de la creación, de la creatividad, a mí me encanta la palabra creatividad, que es crea a ti vida. Por eso Dios es el creador, porque crea la vida. Está divino eso. Es hermoso, pero Sí. cuando lo puedes integrar, y se me pone la piel chinita. Creatividad, creatividad. Exacto. Ay, qué maravilla eso. Y entonces viene, o sea, nosotros venimos, como cada quien le quiera poner en la etiqueta, Sí, yo uso Dios, yo vengo de Dios, que es el creador. ¿Y a qué me trae el creador aquí? A crear. Con la creatividad de crear la vida. Yo no puedo crear una vida que viene del creador, de la frecuencia más elevada, que es el amor, Sí. si hay juicio y si hay separación. Ahí hay un quiebre muy importante. Sí. Y desde ahí, entonces, nada se da de manera genuina. Entonces, ese es mi tema con el feminismo. Por supuesto que soy una persona que trabaja por y para el bien de las mujeres y de los hombres y de la primera infancia y de todos como uno mismo. Yo no trabajo con la mujer, no trabajo Sí. con el hombre, no trabajo con el niño, no trabajo con el adolescente, no trabajo con él. Tengo un cliente que es un billionaire. Yo no trabajo con él. No trabajo con las mamás que son CEOs o con Sí. las mujeres solteras que son emprendedoras. Sí. Trabajo con el ser humano, Ujú. con la conciencia. Y fíjate que esto del feminismo, ¿verdad? Yo antes, fíjate que había puesto ¿no? en la biografía de Eva Urbana, y como está tan chabacaneada, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso, coincido 100% en lo que decís. Nada que divida, incluyendo, obviamente, la religión, nada que divida. Y a veces uno es como, me da pesar cuando de repente todas estas iniciativas que son tan valiosas, de repente se ven tergiversadas, ¿verdad? Porque definitivamente la mitad de la población son mujeres y hombres. O sea, es absurdo pensar de que no vamos a trabajar en conjunto, de que no vamos a estar en conjunto. Es un tema muy amplio y sí quise traerlo a la mesa porque yo creo que es importantísimo que nos eduquemos alrededor de esto, porque A integrarnos, uno escucha, sí, no a sí. separarnos, porque Sí. en la separación no vamos a lograr absolutamente nada. Claro. La otra palabra que mencionabas, Cris, era empoderamiento. A mí es una palabra que no me funciona, no la uso y que he decidido transformarla por paz. ¿Cuándo me siento yo realmente empoderada, ¿no? Como lo conocemos en esta etiqueta, en este estado de conciencia o en esta emoción en el cuerpo. Sí. Yo me siento empoderada cuando estoy en paz, cuando me atrevo a decir algo que no, cuando me atrevo a salirme del juicio, cuando me atrevo a tomar mis decisiones no matter what. Ahí es cuando me siento empoderada, pero yo uso más la palabra paz. ¿Cómo te sientes? En paz. Y ya eso engloba muchas otras cosas, porque a lo mejor es mi juicio, porque al final somos seres humanos y tenemos juicio y ego, pero a lo mejor es mi juicio la palabra empoderamiento, ¿sabes? Porque para mí en la raíz etimológica me parece que es una palabra que viene desde el ego, no desde el amor. Y la paz viene desde el amor. Y es que es una construcción también, o sea, la paz, ¿cómo? A ver, uno puede decir, quiero paz. Ok, ¿y qué necesito para tener paz? ¿Y qué significado le doy a la palabra paz? Porque
De repente uno va, yo también soy amante de las palabras, Tessy, de todas esas raíces, porque uno se tiene que, como bien decís vos, que me encantó eso, cuestiónatelo todo, lo que te decía tu padre desde muy pequeñita. Yo digo, sí, tenemos que cuestionarnos, porque a veces estamos con creencias heredadas. O sea, ¿y por qué creo lo que creo? ¿Y por qué tengo esta religión? ¿Y por qué tengo esta creencia? Y toda esta situación, ¿no? Y el empoderamiento lo podemos... A ver, lo podemos percibir de diferentes maneras. Hay personas que piensan que, mujer empoderada. No, mujer empoderada puede estar callada y está empoderada, ¿verdad? Claro. Porque es lo que sentís adentro tuyo, que vos estás en el mando de tu vida, ¿verdad? Que vos estás en el mando de tu vida. Pasando también al tema del autoconocimiento, Tessy, porque pienso que cuánto nos hace falta conocernos, porque cómo se habla de reinvención, de transformación, etcétera, pero ¿y cómo vamos a transformarnos? ¿Cómo vamos a innovar como persona, a reinventarnos cuando no nos conocemos? Y entonces vos pasaste, es que vos como que jalaste, fomentaste llegar a donde estás, llegar a ese estadio de felicidad, de alegría, que no significa que no tengas situaciones retadoras. Eso es una construcción. ¿Por dónde empieza una persona que quiere llegar a ese autoconocimiento? ¿Cómo empezaste vos? Por cuestionarte. ¿Esto me gusta? ¿Esto no me gusta? Esto que decías de mi papá, que cuando le dije quiero ser escritora y me dijo, lo único que te voy a pedir, mijita, es que no vayas como los caballos, sin voltear y sin cuestionarte. Está muy bien, eso quieres ser y hacer, dale. Pero te pido por favor que te cuestiones absolutamente todo en la vida. El otro día estaba teniendo una conversación con uno de mis hermanos y me decía, es que mis papás te hicieron de hierro. Y yo le decía, bueno, no sé si de hierro, porque hierro se escucha como muy fuerte, muy duro, ¿no? Y yo creo que mis papás me hicieron autoconocerme. Y eso te lleva a estos estados de conciencia, de empoderamiento, de paz, de amor. ¿Por qué traigo este ejemplo de esta conversación con mi hermano? Porque mi papá me regaló el cuestionarme, pero mi mamá me regaló la confianza. Ella siempre me dijo, tú vas a lograr lo que tú quieras en la vida. Nunca lo dudes. Ánclate en confianza. Y por el otro lado mi papá me decía, pero cuestiónate. Entonces fue una mezcla muy interesante de este desarrollo en mi infancia. ¿Cómo me puedo conocer si no me pregunto, oye, ¿te gusta el dulce de leche? Sí. Oye, ¿te gusta la canela? Oye, ¿quieres ser mamá? Pero muchas veces vamos en piloto automático y no nos cuestionamos absolutamente nada en la vida. Y de repente llegamos a los 40 años, a los 50. Tengo gente con la que trabajo a los 60. Entonces están en esta crisis de los 40, 50, 60, incluso de los 30, en donde es que yo me monté en este bus y ya no sé ni cómo bajarme. Porque nunca me atreví a cuestionarme. Entonces, ¿cómo empieza este camino de autoconocimiento? Con preguntas incómodas, muy incómodas. Muy incómodas. Muchas veces no estamos listas o listos para escuchar las respuestas. Pero entre más pausa le ponemos a la respuesta, más ruido va a hacer la alarma. Ay, entonces... No, y fíjate, bueno, acá tengo un regalo qué maravilla que me trajo este regalo, Tessy, porque estaba pensando, me parece una fuente de sabiduría en este sentido. Uno tiene que buscar cualquier tipo de herramienta, señal, lo que sea, para que te traiga este proceso de autoconocimiento, porque pensando acá, solo estar manejando, desplazarte, etcétera, y todas las ocupaciones, y más si sos madre, Dios mío, y veo en las mujeres, es que no están quietas, es que no tienen espacio, llegan a su casa de sus trabajos a hacer un montón de cosas, y digo, por eso me quedo pensando, wow, ¿en qué momento van a tener un momento, no? Para sosegarse. Entonces, ¿qué sucede? Ahora con todas las distracciones que hay. Entonces, en el momento que supuestamente estaría sin tener algo que hacer, nos metemos en las redes sociales. Y entonces ahí, ¿y en qué momento vas a...? Es que sabes que hoy como sociedad cristiana estamos completamente dominados a no tener tiempo. Porque si yo te doy el tiempo para pensar, entonces tú te vuelves muy creativo.
Y a mí como sistema no me conviene que seas creativo, no me conviene que te cuestiones, porque entonces te vas a dar cuenta que vives en una mentira y que nada de lo que te estás creyendo es verdad. Y entonces ahí vamos a despertar. Sí. Cuando a mí la gente me dice, ¿qué son para ti las creencias? Son estos cuentos que nos contamos constantemente para endulzarnos el oído. Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Sí. Y algo que yo recuerdo mucho cuando estaba en la maestría, tuve el honor de tener a Juan Villoro, que es un escritor mexicano muy importante en mi país, como maestro residente. Yo le decía, Juan, pero es que yo, mira, hago todo esto en mi rutina y yo me siento y no puedo escribir. ¿En qué momento estás trabajando la inspiración? Claro. Entonces también hay que encontrar el espacio o hacer el espacio para tu autoconocimiento. Yo todos los días me siento por lo menos 10 minutos conmigo misma y pongo una pregunta y la desarrollo. Pero estoy haciendo el espacio. Yo como coach tengo esta herramienta que lo que no está en tu agenda o en tu calendario no va a suceder. Claro. El otro día puse en mi calendario, hoy gana México, y México ganó. Entonces es cuestión de organizarte para lo que sí quieres. El tema retador es que muchas veces pues estoy más cómodo dormido. Claro, claro. ¿Para qué me despierto? ¿Para qué me cuestiono? No, marica, si le rasco, híjole. Pues hay queja, ¿no? Después hay queja y victimización. Exacto. Porque precisamente, no es que, por eso mismo, ¿cuál es la vida que querés vivir? ¿La querés vivir en automático o la querés diseñar? Vos sos una diseñadora de interiores de Tessita Fitch. Así me senté y ¿cómo quiero que sea la vida que voy a vivir? Y de hecho lo comentábamos, que te acabo de decir, en ese diseño de vida yo puse, mi podcast no va a tener producción. Este 1 de julio cumple 7 años de que empezó Tu Cabeza es la Belleza. Pero cuando yo hice ese diseño dije, yo soy muy libre. Y si algo a mí me obstruye la libertad, me pone muy nerviosa, no me funciona porque ya pierdo mi creatividad. Y dentro de este plan de diseño de vida yo puse, voy a elegir que mi podcast no tenga una buena producción, pero como yo soy muy libre para poderlo hacer desde donde yo esté. Entonces empecé a diseñar absolutamente todo. El trabajo, ok, a mí me gusta viajar, que yo pueda trabajar desde donde esté. No, pero mira, Tessy, eso es una locura. Me decía mi ego, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, yo no sé, pero yo aquí estoy poniendo que yo pueda trabajar desde donde yo esté. Sí. Mira que el podcast, que también va a ser una locura, que lo grabes en Zoom. Hoy hay tantos podcasts con tantas producciones tan bonitas. Sí, está muy bien, pero a mí no me funciona eso. A mí me funciona más la libertad. Entonces, también es ir comulgando con lo que funciona para nosotras. Desde un lugar, vuelve y juega con la palabra de mucha honestidad. Claro, y todas estas prácticas que además siento que uno en el caminar, pero ese caminar con una intención, si yo quiero, ¿verdad? Si yo me conozco o intenciono, es que yo quiero estar mejor, es que yo quiero tener más alegría en mi vida, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo? Todos tenemos las mismas 24 horas, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para vivir. Y aún así hay gente que tiene tiempo y hay gente que no tiene tiempo. Y hay gente que tiene tiempo, aunque esté completamente mucho, pero sabe cómo la belleza de administrar uno el tiempo y planificarlo. Hasta incluso yo quiero verme con Tess y quiero tomarme un café. Ok, voy a ver cómo, si yo quiero. ¿Cómo lo voy a lograr? Porque voy a hacer el espacio. Sí. Y aquí entra otra pregunta bien interesante, Cris, que es, yo cada vez que hago algo o que tomo una decisión, todo es como el músculo de la práctica, ¿no? O sea, yo todos los días ejercito el músculo de la fe, el músculo de la confianza, y pues ya tengo mucha práctica, es verdad, en el músculo del cuestionamiento. Entonces sí la gente me dice, pero güey, tú estás en el súper cuestionándote. Sí. O sea, no me cuestiono cuando estoy dormida y chance y lo hago y no me acuerdo. O sea, pero porque ya es parte de mí. Pero entonces aquí también es esta información, esto que quiero hacer, esto que me están invitando, esto me acerca y me conecta con mi propósito o me aleja. ¿Esto se siente en coherencia conmigo o no?
Y entonces, ¿cuándo encuentro tiempo yo? Cuando es algo que realmente sé que me lleva al camino de mi propósito. Por eso, uno de los pasos más importantes es conocer mi propósito. Ahora, el propósito y la vocación, porque me estaba yo, ok, yo veo el concepto de propósito, el concepto de sentido de la vida, pero la vocación, a ver, entre eso, porque a veces tu propósito, o sea, la gente a veces siento que tiene un conflicto con el propósito. Ay, no sé, no lo encuentro, se lo anda buscando, lo anda buscando. O sea, espérate, vivir es un propósito. O sea, estoy decidida a vivirla, a vivir, ¿verdad? Pero ahí volvemos, ¿no? Con esto de, ¿y qué significado le estás dando a vivir? ¿Y por qué vivimos con todos estos patrones y cosas que realmente nos desvían? Y uno siente porque uno ve las noticias, porque uno ve las redes sociales, porque uno está en constante contacto con gente y uno ve esa... Y a veces también siento yo cuando uno migra que allí viene un proceso que yo creo que es espectacular, es dolorosamente espectacular, porque es cuando, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y vos comentabas también, cuando te despojas de todo lo que te rodeaba, éxito, validación, y venís acá, yo creo que es un ejercicio maravilloso, porque aquí no existe ni la validación, ni los títulos, ni que conozco a fulanito, nada. Aquí es simplemente mi presencia, ¿no? Y es un poquito retador. ¿Cómo lidiaste vos con tu identidad? Porque estaba viendo también cómo vos, claro, anda activado ese Wi-Fi también espectacular, que vos cuando decidiste venirte para acá, vos no sabías que te ibas a dedicar al real estate. Cuando pensaste, no se me ocurre, lo mío es la escritura u otras cosas que vos habías hecho. Pero viniste aquí, conociste a personas y esas personas, o sea, fue una mezcla de un montón de cosas, pero venías con la intuición activada. Es también aprender a integrar. Yo hice real estate muchos años en Tulum, en esta empresa, front desk, y entonces vuelve y juega. Ya no quiero saber nada de real estate. Separación. ¿Ves? Sí. Y entonces llego a Miami y otra vez la vida me empieza a mostrar. Pero Tessy, ¿por qué no retomas? O sea, si tú llevas años haciéndolo, no, porque yo ya quiero una vida nueva. Y entonces rechazas, pero lo que rechazas te persigue. Hasta que un día me senté y dije, ok, ya hay muchos anuncios, hay muchas llamadas de atención. ¿Cómo sí lo hago suceder y cómo lo integro? Al principio dijiste algo muy hermoso, que es cuando dejamos las etiquetas, ¿no? Dejamos de ser migrantes, dejamos de ser mujeres, ¿no? Hablábamos de la palabra feminismo. Y yo creo que es volver a esta raíz de integrarme en mi esencia y en mi alma, en esta vocación. Es como decirle que sí a la vida. Lo dijiste muy bonito, como cuando llegas a este país y no eres nadie, no vales nada, y lo único que vales tú es tu valor interno, lo que tú has construido en tu alma, en tu conciencia. Por eso yo te decía, dejarnos de estas etiquetas, que si estoy empoderada, que si soy feminista, que si hago real estate, que si soy coach. O sea, para mí realmente, usando tu palabra, el empoderamiento es cuando yo digo, yo estoy muy clara de que hoy mi alma está en paz, de que hoy brilla, de que está al servicio de la comunidad, pero sobre todo está al servicio de escucharme a mí. Y ya a partir de ahí se crea la magia. A mí me gustó parte de lo que decía sobre el ego, ¿no? Es mi tema favorito. Maravilloso, el ego. Y entonces yo me puse, bueno, en varias ocasiones que hablo de este tema del ego, yo digo, a ver, porque hay personas que de repente tienen un conflicto con la percepción que tienen alrededor del ego, ¿no? A ver, el ego es uno. A ver, no tenerlo es como ningunearse, ¿no? No, lo tenemos. Pero también que se descontrole. Yo siempre pienso en el equilibrio, ¿verdad? No, pero además sin el ego no vivimos. Claro. O sea, el ego nunca se va a morir. Tu Emma. Amo a Emma. Amo que conoces a Emma. Le voy a poner a Emma. Pero me gustaría que nos compartiera, porque bueno, estuviste con Deepak Chopra en algún momento dado, y él, bueno, fue de ahí más o menos que agarraste lo de crearle un personaje a tu ego. No. O sea, como que
yo ya tenía esa herramienta de hablarle al ego, pero nunca me imaginé que en algún momento se le pudiera escribir una carta al ego. Y el tema del ego, que es un tema pues que a veces no se percibe de la manera que debería ir. Por eso lo invito, a vos que sos amante de las palabras, yo también soy amante de las palabras. Y del ego, es mi tema Por el favorito. amor de Dios. Vayan a buscar cuál es la etimología de ego, qué significa el ego. El ego es uno. Y todo depende en medida en cómo eso está distribuido como todo en la vida. Pero vos tenés a tu amiga Emma, ¿verdad? Claro, es que amo a Emma, que es mi ego. Para la gente que nos escucha en tu comunidad, una de mis herramientas más importantes, ponerle un nombre al ego y entender que el ego no se va a ir. Claro. El ego vino a vivir con nosotras y con nosotros. Es más, no me he muerto. Yo creo que sí en otras vidas, pero yo no sé si cuando te mueres el ego se muere, ¿no? El ego va a hacer todo por sobrevivir. Entonces también toda esta conversación que hemos venido teniendo, Cris, es muy importante el hacer muy consciente quién me está hablando. ¿Me está hablando mi ego o me está hablando mi corazón? Y entonces ahí se involucra la intuición, la voluntad, el propósito y la vocación. Pero cuando me habla mi ego, desde ese lugar no voy a crear. Decisiones, ¿desde qué punto lo estás tomando? Desde Exacto. tu ego. ¿Cómo se da cuenta una persona que una decisión la está tomando más por el ego que por otra cosa? Cuando te pones la mano en el corazón y te preguntas, ¿esto lo está eligiendo mi corazón o lo está eligiendo mi ego? En una conversación, por ejemplo, cuando estamos muy enojados y queremos decir algo que sabemos que después nos vamos a arrepentir, es como hacer una pausa y decir, ¿esto está saliendo realmente de mi corazón? O sea, ¿mi corazón le diría esto a alguien? ¿O está saliendo de mi ego, que es ese niño o esa niña de los 0 a los 7, 9 años que trae sus botones rojos? A mí la palabra herida tampoco me funciona y no la utilizo, pero ¿desde dónde viene esta conversación? O sea, ¿realmente esto es algo que viene desde el amor? ¿Saldría desde el amor? ¿O sale desde que estoy enojada, que estoy frustrada, que no está sucediendo lo que yo estoy queriendo? Entonces se sale de mi control. ¿Desde dónde vienen estas palabras? No, y que creo, por ejemplo, cuando uno escucha estas pláticas, porque bueno, uno está por lo menos, no sé si te pasa, a muchos nos puede pasar, que uno ve lo lindo del ser humano, que es una constante evolución, y uno ve un podcast, uno escucha un audiolibro, uno lee algo, inmediatamente ya va ampliando la perspectiva, modificando ese criterio que tenías con algo. Por eso amo estos espacios, porque es enriquecedor realmente ver otros puntos de vista. Y en relación, por ejemplo, al ego, pienso, cuando lo estoy recordando, estaba escuchándote en algunos podcasts y pensé, qué rico, voy a ver el ego, ok. Y digo, wow, ¿hasta qué punto nuestras relaciones humanas, las conversaciones que tenemos, las discusiones que tenemos como colaboradores, como líderes, como hermanas más? Ay, Dios, y ahí me comencé a pensar, ¿verdad? Ahora, esta respuesta que yo di fue por el ego, fue por un ego que no estaba en control. Y entonces, porque el crecer como humano es que no para, es todo el tiempo. Pero además aquí hay un regalo maravilloso, porque entonces creemos que el ego es malo, y el ego es fantástico y maravilloso. Sí, o sea, sí, yo amo a Emma, mi ego, para la gente que nos está escuchando, porque sin ella, Cristiana, yo te puedo decir que hay muchas cosas que no hubiera logrado, pero es aprender a compartir, a convivir y a escuchar al ego también. Entonces, con mucha inteligencia emocional es, ok, esto me funciona, esto no me funciona. ¿Cuál es el mensaje que me está trayendo mi ego? Porque ahí hay un aprendizaje también para mi autoconocimiento. Hasta dónde estoy dispuesta yo a ceder y entregarme por el ego y hasta dónde no. Pero el ego también es maravilloso porque para mí el ego es como el termómetro de los sueños. Cuando Emma empieza a gritar, ¡qué miedo! Por ejemplo, hoy te vas a vestir de blanco y apenas vas a desayunar, te vas a ensuciar. Y entonces yo digo, aquí Emma está nerviosa porque va a un espacio que no conoce, a una entrevista que no sabe de qué va a hablar, y es normal que me esté tratando de asustar. Claro.
Pero entonces, cuando Emma hace mucho ruido en mi cabeza, yo sé que el sueño es muy grande. Y entonces pongo más atención. Ay, me encanta. Cuando más miedo me mete mi ego, es porque más grande es ese reto. Claro, no, me encanta. Entonces, esa aprender a jugar sí. con el ego y decirle, Emma, gracias porque me mostraste que tienes miedo. Sí. Tengo una conversación con Emma. Sí. Trato de apaciguarla, a mí también, a mi sistema. Pero entonces hago este ejercicio de volverme a conectar con mi corazón y decir, es que esto es un termómetro maravilloso que me indica que este sueño viene en grande. No, y por ejemplo, estaba pensando cuando otra persona, a uno le da, ¿de dónde viene el miedo, no? ¿De dónde viene el miedo? Y a veces uno, sí, y de la voz del ego. y se coarta de hacer cosas que uno quiere, por ejemplo, con retomar el proyecto de Evas Urbanas a través del podcast, estaba pensando, wow, otro podcast más, por el amor de Dios, otro podcast, otro espacio. Y pensé, ¿y por qué pienso eso? Si a mí me apasiona y me gusta. Ay, ¿será que es necesario? ¿Será que hay personas? Entonces, comenzar a ver, ¿y será que esto va a ser rentable o no va a ser rentable? ¿O cuál es tu propósito? ¿Y cómo coincide con lo que anhela tu corazón? ¿Y qué van a decir las personas? ¿Y qué me da miedo? ¿Y cuántas veces entonces dejamos de hacer eso? Entonces, claro, Por eso esta es ruido. conversación. No, ahora ahí voy a tener le voy a poner un nombre a mi ego y voy a estarle poniendo más atención. Lo invito a hacer eso porque... Sí. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo de el niño o la niña chiquita que están en el súper. Sí. Mamá, papá, me compras este dulce y tú no le haces caso al niño. ¿Qué va a hacer el niño? Va a gritar por el dulce. Claro. ¿Qué pasa si le dices, sí, mi vida, te lo compro, dame el dulce y cuando lleguemos a la caja lo pago? ¿Qué va a pasar con el niño durante esos 20 minutos que estamos adentro del súper? ¿Cuál va a ser su estado emocional? Va a estar en calma, esperando como niño a Santa Claus que la mamá o el papá lleguen a la caja y paguen el dulce. Sí. Pero ya volteamos a ver al niño, ya atendimos lo que nos está solicitando. Sí. Eso mismo pasa con el ego. Cuando yo volteo a ver a Emma y le digo, a ver, Emma, ¿cuál es tu mensaje? Gracias por el delivery. Mira, te voy a explicar, vamos a ir a un podcast y va a estar todo bien. Hoy vamos a presentar un examen. Yo estoy lista, preparada, porque fíjate que yo llevo 8 meses estudiando, porque Y entonces le explico, él más se calma y me da ese espacio para poder operar. Sí, y ni hablar del manejo del ego. Imagínense ustedes las relaciones de pareja, 2 egos, ay Dios mío, Claro. y en el descontrol, ay qué choque. No hablamos aquí, se nos quedaron en la mesa. Tessy, que estoy para 3 horas de podcast. Yo tenía un ex. Ajá, que era ególatra. No, que yo siempre le decía, ¿con quién estoy hablando en este momento? ¿Contigo o con Charlie? Y él me decía, este mensaje es para Emma. Claro, porque teníamos este juego de los egos. Sí. Y entonces nuestra relación era maravillosa. Lo que pasa es que él vive muy lejos y vive en Noruega, pero era una relación espectacular, porque sabíamos que no éramos 2. En una relación hay 4. Sí. O sea, eres tú, soy yo, Claro. mi ego y el tuyo. Entonces, cuando aprendemos a que, te pido una disculpa, o sea, Emma me sobrepasó y fue una reacción, porque Tessy, su corazón nunca hubiera respondido así, pero Emma sí reaccionó así. Y entonces empieza un juego muy interesante también, desde un nuevo lugar en donde podemos empezar a vivir nuestras relaciones desde otro lugar. Me encanta, y qué rico esta práctica de reconocer también, ¿sabes qué? Es que mi corazón nunca te hubiera dicho eso, pero eso viene de a lo mejor en mi infancia cuando o sea, whatever, ¿no? Pero, y entonces ya nos reíamos. Luego teníamos otro juego que nos mandábamos mails y entonces Emma escribía el mail, a veces Charlie, pero a veces sí él y a veces sí yo, y entonces Emma hasta tiene su canción, porque yo siempre he dicho que le voy a hacer una película a Emma. ¿Cómo dice? No, es una melodía clásica. Pero Emma es un personaje, tiene su canción y ¿Cómo dice? No dice, es una melodía. A ver, ¿cómo es la melodía? No sé, no te la puedo tararear. No soy músico, pero claro, o sea, hasta Emma tiene su canción y tiene su personaje y entonces le das protagonismo. Y cuando tú volteas a ver al personaje, entonces el personaje ya siente el spotlight. Ya no hace tanto ruido. Claro. Te dejo operar. Dios, se nos quedó aquí ya en la mesa también tu viaje de los 40 años, que me parece a mí que no importa tener 20, 30, 40, lo que sea, ese viaje es solo para vos, solo para gozarte.
a mí me daría un poquito de, ¡ay! Lo haría, a esta altura ya lo haría, pero, ¡ay! ¿Qué tal fue ese viaje? Así rápidamente. Espectacular. Yo llevo muchos años, yo creo que 2 décadas regalándome viajes en solitud. Este fue importante porque como que a mí me llegó el llamado de Turquía, Grecia, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a los 40 y me fui casi 2 meses. Estuvo espectacular, me fui en solitud y fue maravilloso, Cris. Fue un gran regalo. ¿Qué aprendiste de ese viaje? ¿Qué aprendí de ese viaje? Aprendí muchas cosas. O sea, si tuviera que resumir un aprendizaje, más que aprender, recordé. Recordé lo que es la libertad, recordé que lo primero soy yo, que cuando yo estoy bien puedo darle lo mejor a los demás. Recordé lo valiente que soy, recordé lo bonito que se siente estar con uno mismo. Trabajo con mucha gente que no puede estar en solitud. Sí. Y entonces más bien fue como un recordatorio de que soy muy afortunada al hacer este trabajo para poder hacer este viaje en solitud ¡Ay, qué maravilla! y estar conmigo. Sí, me encantaría en una próxima oportunidad, porque vamos a tener paneles acá también para tener un poquito de temáticas que casi no siempre se fomentan entre las mujeres y que podamos tener y compartir un poquito de las perspectivas diversas. Y lo lindo también de que es contar con una red de apoyo, y eso es lo que yo quisiera también lograr en este espacio, que nos escriban. Tessy Tafit la encuentran en todas las redes sociales, bueno, en LinkedIn, en Instagram, su sitio web, Tessy Tafit, y que la puedan contactar, nos pueden contactar. Y quiero, bueno, cerrar con broche de oro con este ritual que tiene Tessy, que ustedes también pueden tener esto, porque lo vendes, ¿verdad? Sí. Lo vendes. Y esto, vamos a sacar uno de, ¿qué son estos? Ok, en realidad esto se llama el frasco de Tessy. Nace hace 7 años, casi 8, Sí. en una Navidad en donde decido cerrar Front Desk, mi empresa en Tulum. Y entonces, pues yo ya sentía que me iba a morir, porque ¿quién eres tú sin Front Desk? Sí. Y el ego, Emma, ahí me la jugó muy dura. Bueno, tuve que liquidar a todos mis colaboradores, cerrar la empresa. No tuve, elegí. Sí. Y entonces llega Navidad, regalos de Navidad para toda la familia. Y yo, o sea, sin un peso ahorrado, había vendido hasta mi coche para terminar de cerrar todo este proceso. Sí. Y entonces un día en la regadera, porque ese es como mi cuarto de paz. Hay mucha gente que le dice cuarto de guerra, pero no uso la palabra guerra. Entonces en esta regadera, en mi cuarto de paz, le dije a Dios, ¿qué le puedo dar a mi familia de Navidad si no tengo nada? Porque esa era la conversación de Emma. Y me llegó tienes todo, ya eres todo. Y lo más bonito que tienes son tus intenciones. Entonces, regálalas. Y de ahí, en toalla, me salí de la regadera y me puse a escribir 365 mensajes. Dije, para que reciban uno cada día, o sea, que los conecte con su corazón. Mensajes, intenciones, sí. Vamos a sacar uno. Entonces vamos a ver y claro, esto empieza como un frasco, sí. Ahora ya es la bolsa mágica, porque bueno, cuando me vengo a Estados Unidos el frasco era un poco complicado el envío y venderlo y tal. Sí. Y bueno, ahora es la bolsa, pero saca tú también uno. Sí. Y además, yo le llamo la bolsa mágica, porque ya vas a ver lo que te va a salir. Sí. Me voy a poner mi anteojito. A ver, vamos a ver acá. Dice, ay, qué cosa más bella. La soledad es un autorregalo. Te acabo de hablar de eso en mi viaje. Le tenemos tanto miedo a la soledad y es la solitud. La solitud es un gran regalo. Ahí me puedo autoconocer también. Completamente. Enamórate de la vida. ¿Más? Y para cerrar, gracias, ahora tu mensaje. Enamórate de la vida. Por eso te digo. De la vida. Más. Más. Pero esa es una gran invitación, un recordatorio a tu comunidad, a que se enamoren de la vida, que la vida es benevolente, es maravillosa, es increíble, y que la vida no está en contra de nosotros. La vida está para nosotros. Es simplemente desde el lado del prisma, desde qué lugar lo quiero ver. Muchísimas gracias, Tessy. Gracias por este espacio, por tu cariño, por
por poner este espacio al despertar de la conciencia. Felicidades por esta nueva temporada. Gracias por conectar. Gracias. Gracias, Tessy. Gracias de verdad. Tessy. Y nosotros pues esperamos que este episodio y lo enriquecedor que aprendimos también de tu experiencia, Tessy, será siempre bienvenida a este espacio. Aprendo yo de ti. Yo vine aquí a aprender de Ay, ti. yo de ti. Así que gracias. Ay, muchísimas gracias. Y lo esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de seguirnos en nuestras redes sociales donde compartimos los próximos eventos que vamos a estar realizando. Hasta la próxima.